La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola María, hola Fernando. Hace 2 años que soy mecena y deciros que cada vez me siento más contenta de apoyar este proyecto. Venga, un abrazo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. What we saw today was unconscionable. No child should ever be separated from their parent. No child should ever be taken from their family. The Democrats want open borders. Open borders means tremendous crime. If you look, there was a report that came out where approximately 600 people in the last caravan were serious criminals. I don't want them in our country. Por tanto, mañana se sabrá la fecha de la investidura a la que me someteré en las Cortes Generales y desde luego pido perdón a los grupos parlamentarios y a la presidenta del Congreso de que no pueda hacerlo personalmente, me refiero físicamente en el Congreso. Estamos a la espera de que Pedro Sánchez nos haga una propuesta formal, detallada, de programa, de equipo, de gobierno en completo, que es lo que estamos deseando para que nos podamos poner a trabajar lo antes posible, pero de momento vamos a ir a escuchar. Los juegos tácticos tienen que tener un límite y no estamos para estas diversiones. Y el que tenga que negociar, que negocie. Eso que se llama el free rider, el viajero sin billete, no tiene mucho recorrido en la política democrática. Pero sí que lo natural es que se estuviesen todos. Y si tú no tienes posibilidad de formar un gobierno alternativo, ¿cómo vas a impedir que se gobierne? Y bueno, y tantos golpes de pecho como se dio la derecha la última vez, ahora tendrán que arrimar el hombro, ¿no? ¿O no lo van a hacer? Sobreinterprete. Eso es lo que yo quiero decir. El hecho de que para usted estudiar un indulto significa un trámite administrativo. Vale, pues ya está. Es sobreinterpretar ahora, ¿no? Qué benévolos son algunos con sus... Bueno, pues me equivoqué rotundamente al interpretar. Vale, pues muy bien. Ya está. Que usted cuando decía... Cuando usted decía estudiar un indulto, era un trámite, era estudiar como se estudia. Me parece que es fantástico que todos, si nos hemos equivocado, lo digamos. De promover la migración legal, segura y ordenada. Solo así se generarán efectos positivos tanto en los países de origen, tránsito y destino como para los propios migrantes. Por eso es necesario desarrollar una cooperación integral y transversal que contribuya a controlar los flujos migratorios. The second scene that we have seen, which really saddens a lot of people and shocks a lot of people, is the extreme use of violence and vandalism by protesters who stormed into the Legislative Council building over a period of time. So this is something that we should seriously condemn.
Buenos días, cafetera. Muy buenos días. Una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar las noticias de actualidad que han protagonizado las últimas horas en este pequeño mundo, y lo hacemos de la mano de numerosos oyentes que se van incorporando. Hemos escuchado el resumen de audios, lo que nos ha dejado, los sonidos que nos ha dejado la actualidad en las últimas horas, y ahora vamos a pasar a comentarlos, y por eso se van incorporando, como digo, numerosos oyentes al programa desde todos los rincones de este planeta. Almohadilla, la cafetera con orgullo. Almohadilla, la cafetera con orgullo. Esta es la semana en la que se celebra el Pride, el gran orgullo, la fiesta, el orgullo LGTBI en numerosos países del mundo, y entre ellos aquí en España, que sabéis que es una de las fiestas con mayor repercusión en una de las celebraciones con mayor repercusión en todo el mundo. Viene gente de todo el planeta y es la Semana del Orgullo. Así que es el hashtag que hemos elegido: almohadilla, la cafetera con orgullo. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca, que se nos escuche. Ahora además que los reaccionarios surgen de debajo de las piedras y que tratan de hacer cada vez menos visible la defensa de los derechos, la normalización de los derechos por la igualdad, las reivindicaciones de los derechos LGTBI, pues hagamos que se nos vea bien. Así que os pedimos que utilicéis en Twitter ese hashtag: almohadilla, la cafetera con orgullo. Hay muchísima gente, ya se ve por Madrid. Cuando hay gente por Madrid es que hay gente por todo el mundo, ya lo sabéis. Hay mucha gente por las calles de Madrid que están llegando desde todos los lugares del mundo, como digo, para esa gran celebración que ya comenzó el fin de semana pasado, que se extiende durante toda la semana, pero que va a tener sus días más importantes, más relevantes cuando se acerque el fin de semana, donde se celebran numerosos conciertos por las calles y numerosas fiestas por toda la ciudad. Así que bienvenidas y bienvenidos sean todos aquellos que vienen a reivindicar, a disfrutar, a vivir, a gritar por la libertad y también a intentar blindar unos derechos que siempre pensábamos estaban superados por el tiempo, por la educación de los ciudadanos, por la cultura, y vemos que siempre en peligro. Hay que proteger, hay que cuidar de estas conquistas para que no lleguen otros y las barran. Así que un saludo muy especial a todos y a todas aquellas resistentes que llegan en estos días a esta ciudad, entre otras numerosas, porque como digo, se celebra por todo el planeta. Hoy precisamente hablaremos de series con Ana Pastor sobre el orgullo en las series, porque curiosamente uno de los lugares, de los espacios que más han contribuido a la normalización de los derechos y también a la normalización de las reivindicaciones de las reivindicaciones LGTBI, han sido precisamente las series de televisión. Desde Farmacia de Guardia, os acordaréis, repasaremos algunas de las que han sido las más conocidas, y la manera en la que la homosexualidad ya forma parte también del panorama televisivo, a pesar de las resistencias de algunos reaccionarios que, como decimos, siempre están intentando batallar, intentando recortar esos derechos. Bueno, María Navarro, María Puntos, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal muy estás? Buenos días. Bien, bien. He estado aquí siguiendo el hashtag, que ya he visto que se ha despertado pronto hoy Malagón con sus grandes viñetas, así que muy buenos días, Malagón. Y nada, bueno, muy bien, ya de martes. Pues en ese hashtag en el que ya se están incorporando Hub Balfrey, muy buenos días, Hub Balfrey, Malagón, como decía María. Empezamos con la cafetera, repasamos las series que más han hecho por los derechos LGTBI. Espeonza, muy buenos días, Espeonza. También Lori Navarro, buenos días. Un café para animarnos, Salvador Pérez. Buenos días, Salvador. Y Enrique Quesada: yo también siento orgullo por colaborar en la medida de mis fuerzas a normalizar situaciones que históricamente no lo han sido. Y también Daviriete, Elena Castillo, Carmen Fernández, Juan Casamayor, Virginia Ruiz, Manuel Mirror, Asmae, Diana Martínez, que ya están retuiteando esa cafetera LGTBI, porque además hoy la cafetera está decorada con los colores LGTBI, el gran arco iris que representa la diversidad, la alegría, y que hoy es el icono que salpica a ese hashtag: almohadilla, la cafetera con orgullo. Es una pasada, viene gente de todo el mundo. La semana pasada, el viernes pasado, la plaza de Chueca estaba hasta arriba de gente joven, llegada de todas partes del planeta. Es una cita obligada para todo aquel que también participa no solamente del ambiente festivo, sino de la reivindicación, y han colocado un montón de servicios públicos por todas partes. Habían quitado las bicicletas del Bicimat en algunos lugares y habían sustituido ahí por cuartos de baño. Uh-huh. Cosa que nos parece bien, pero hombre, podían ponerlas un poquito
poquito más Madrid allá. es muy grande, es muy grande. Donde cabe un baño, cabe una bici. Así, entre las curiosidades del hashtag, Esperanza ha compartido el programa. Entonces pone, este contenido multimedia puede incluir material que pueda herir de sensibilidad a algunas personas. Y es la cafetera con esa bandera del orgullo. Algo muy curioso. Esperemos que no hiera la sensibilidad de nadie. Y si la hiere, es que tiene un problema. Pero no lo entiendo. ¿Le ha salido a Esperanza o no? Sí. ¿Y por qué sale Twitter ha considerado que la bandera LGTBI de la cafetera es...? Sí, algunas personas no, pero con el caso de Esperanza, sí. Pues no sabemos qué te pasa en la cuenta, Esperanza. Esperanza, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuéntanos. Igual es que tiene seguidores que les puede herir la... No. Igual a los... Ten cuidado con tus seguidores. Claro, dime quién te lee. No, es una broma, Esperanza. Porque además es verdad que en estos días ya sabéis que los reaccionarios también están como muy inquietos, muy incómodos. En todo caso, la reivindicación LGTBI no te invita a convertirte en LGTBI si no lo deseas. No es que sea de cumplimiento, de obligado cumplimiento. Pero la reivindicación, la defensa de la libertad, sí. Eso sí, es de obligado cumplimiento, así que, bueno, en todo caso vamos a hablar de eso, hablaremos luego con Ana Pastor, pero primero, si os parece, vamos a repasar las portadas de los periódicos, vamos a ver los digitales también y la manera en la que están recogiendo las noticias del día, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando eres la resistencia ahí en el bosque de Sherwood, donde se esconden los proscritos. Reconoce que ha quedado muy bonita la cafetera. La cafetera con el banderolo. Ha quedado muy colorida, muy colorida. Es la primera vez que solamente ponemos bandera en la cafetera el Día del Orgullo. Sí, es verdad. Somos esa es nuestra bandera. Sin Dios, ni patria, ni rey. Y sin bandera. La única bandera es la cafetera. También se puede considerar a lo mejor bandera, ¿no? Esa cafetera con todas las palabras que significan para los oyentes. Sí, nuestra bandera pirata que tenemos también en la ventana. Una bandera pirata. Claro, la bandera corsaria allí en los mares. La única libertad es la mar. La única nación. Mi única patria, el mar. Bueno, pues vamos a analizar, si os parece, las portadas de los periódicos y vemos un poquito cuáles son las noticias que nos ha dejado la actualidad en las últimas horas. La inmigración, los refugiados, las personas, los migrantes, los derechos de los migrantes. Ecos que resuenan desde los Estados Unidos y se escuchan en todo el mundo. Ocasio-Cortez, la gran esperanza para la izquierda norteamericana, que ya sabéis que eso es un liberalismo así más o menos progresista, pero Ocasio-Cortez, que se ha convertido en una auténtica referencia, la esperanza del futuro para los demócratas, se personó en un centro de detención de migrantes y después de visitarlo tuvo palabras muy duras para las políticas de Donald Trump. What we saw today was unconscionable. No child should ever be separated from their parents. Y contra esa política de Donald Trump de separar a los niños de sus padres en estos centros de detención, en esa política migratoria tan cruel, tan inhumana que está imponiendo los Estados Unidos y que nos preocupa tanto porque se termina convirtiendo, como decíamos ayer, en el espejo en el que se miran el resto de las naciones, así que merecen toda la crítica y todo el foco internacional. Y es cierto que además hemos estado observando como también las reacciones desde el gobierno de los Estados Unidos. Donald Trump dice, las fronteras abiertas, es que supone abrirlas al crimen, vinculando la inmigración con el crimen, como hace siempre la extrema derecha y el fundamentalismo. The Democrats want open borders. Open borders means tremendous crime. If you look, there was a report that came out. Los demócratas quieren abrir las fronteras, dice Donald Trump, el irresponsable, y dice, abrir las fronteras supone mayor índices de delincuencia. Bueno, pero no es mucho más halagador, no es mucho más positivo el discurso que se lanza incluso desde aquí, desde el gobierno socialista de Pedro Sánchez. La cooperación integral es necesaria para controlar los flujos migratorios, decía Marlaska ayer. El de promover la migración legal, segura y ordenada. Solo así se generarán efectos positivos tanto en los países de origen, tránsito y destino, como para los propios migrantes. Esto implica necesariamente una responsabilidad común para luchar contra la inmigración irregular, contra el tráfico de personas y contra la trata de seres humanos, tal y como ha dicho la DG Home.
Por eso es necesario desarrollar una cooperación integral y transversal que contribuya a controlar los flujos migratorios. Eso decía Marlaska, hay que controlar esos flujos migratorios, pero como decimos, más allá del discurso humanitario en el que vemos cómo se actúa con tantísima desidia frente a la muerte de miles de seres humanos en nuestras costas, en nuestras fronteras, lo que se pide es el control, la dureza, la mano dura, y eso nos preocupa extraordinariamente. Así que, bueno, el discurso va calando en una sociedad que cada vez se vuelve más insolidaria con los débiles, y mientras tanto, pues eso va salpicando el resto de los países, y ya escuchamos pues a el propio ministro Marlaska también hablando de la intensificación de estos controles para los flujos migratorios. Bueno, mientras tanto, hay un auténtico lío en Hong Kong. Llevan semanas de protestas, llevan días de protestas contra un proyecto de ley de extradición. Habría permitido por primera vez la entrega de sospechosos a cualquier país, incluido China, y entonces esto generó una auténtica marea humana que se ha ido prolongando por los días y se ha vuelto muy violenta. Ayer escuchábamos a la jefa del Ejecutivo local en Hong Kong criticando la violencia de las protestas, porque si veis las imágenes son durísimas. Son unas protestas muy duras contra estas medidas del gobierno. The second scene that we have seen, which really saddens a lot of people and shocks. Criticaban la violencia, pero quienes se oponen a esta medida dicen que puede socavar las libertades de las que disfruta Hong Kong, que son inexistentes en la China continental, porque tienen este sistema de un país, dos sistema que Pekín acordó en Londres para que rigiera el territorio autónomo hasta 2047. Ahora ven los manifestantes que está en peligro, aunque el proyecto de ley ha quedado suspendido sine die, pero no ha servido para nada porque los manifestantes cada vez están más frustrados, dicen que no hay respuesta por parte del gobierno, reclaman ahora una reforma del sistema de democracia indirecta que impide que los ciudadanos elijan a los candidatos a primer ministro, sufragio universal. En fin, hay una serie de reivindicaciones democráticas por parte de los manifestantes que están batallando con imágenes que nos está dejando la televisión internacional muy, muy contundentes, y cuando este resurgir de la opinión pública, este resurgir de los manifestantes y toma tanta fuerza, al final deja congelados a los gobernantes, los deja sin saber muy bien cómo gestionarles. Se está empezando a hablar ya de la primavera árabe de Hong Kong, pero más allá del transcurso, las autoridades sí están cada vez poniendo más énfasis en frenar esas protestas que siguen creciendo imparables. Bueno, mientras tanto, aquí en España resuenan también las palabras del nuncio del Vaticano, el embajador del Vaticano, que sabéis que afirmó en su despedida que España está resucitando a Franco. Esto ha provocado un enorme malestar en el gobierno y Carmen Calvo ha criticado las palabras del nuncio del Vaticano. También ha dicho que van a elevar la protesta directamente al Papa. Consideramos que ha sido una injerencia importante en asuntos de España, de el estado en el que él está todavía de nuncio, es decir, de embajador del Estado Vaticano en la Santa Sede, completamente impropias. Sabéis que estaba prevista la exhumación de los restos de Francisco Franco, el dictador español, que está enterrado en un gigantesco mausoleo cerca de la capital de España, cerca de Madrid, en una ermita excavada por esclavos durante el franquismo en la roca, y es un gigantesco mausoleo de peregrinaje, de exaltación al fundamentalismo, al fascismo, al franquismo, y el gobierno de Pedro Sánchez anunció que exhumaría esos restos, los trasladaría a un cementerio convencional, y eso ha desatado numerosas quejas por parte de la Iglesia Católica, también de algunos de los sectores reaccionarios herederos del franquismo. La propia familia ha interpuesto algunos procedimientos judiciales que de momento han paralizado la exhumación. Bueno, pues a esa voz se ha sumado la del nuncio vaticano diciendo que el gobierno de Sánchez había resucitado a Franco, cuestión que en su opinión no era necesaria. Bueno, pues esto en la fotografía que nos encontramos en las portadas de los periódicos, aunque hoy vemos mucho a Pedro Sánchez hablando de una nueva ronda de contactos tras fijar la investidura. Hoy se va a conocer cuál es el día para el primer intento de la sesión de investidura, y las
Los oscuros callejones de la corte madrileña nos hablan de diferentes posibilidades, porque tendrían que hacer coincidir, en el caso de que saliera mal esta investidura, para que vuelva a caer el calendario electoral y no caiga en pleno puente, se manejan 2 fechas. La más probable a esta hora, la del día 23 de julio, sería la primera convocatoria de esa sesión de investidura y, bueno, pues está colocado en los periódicos. Ahora veréis que en las portadas de los periódicos dice: Sánchez abrirá otra ronda de contactos tras fijar la investidura, dice el periódico El País, y también vemos en otros medios cómo recogen esta información. Así que, bueno, de momento todo el mundo a la espera de que Sánchez haga alguna oferta, tanto para la fecha como para quienes tienen que darle su apoyo. Y dicen desde Podemos: estamos a la espera, a ver si alguien nos hace alguna oferta. Estamos a la espera de que Pedro Sánchez nos haga una propuesta formal, detallada, de programa, de equipo, de gobierno en completo, que es lo que estamos deseando para que nos podamos poner a trabajar lo antes posible, pero de momento vamos a ir a escuchar. A escuchar lo que tenga que decir Pedro Sánchez. Por tanto, mañana se sabrá la fecha de la investidura a la que me someteré en las Cortes Generales, y desde luego pido perdón a los grupos parlamentarios y a la presidenta del Congreso de que no pueda hacerlo personalmente, me refiero físicamente en el Congreso, porque tengo que estar aquí, pero sin duda alguna lo haré mediante carta y mediante conversación telefónica. Porque mientras tanto continúan las negociaciones en la Unión Europea para elegir a los altos representantes, negociaciones muy importantes que nadie sabe muy bien cómo están transcurriendo, con qué forma. Hay algunos bloqueos que impiden que se elijan a los altos representantes en este momento. Pero en todo caso, en la portada del periódico El País, el líder socialista comunicará hoy por teléfono desde Bruselas a la presidenta del Congreso la fecha de la votación. El presidente del Gobierno en funciones, dice el periódico El País, abrirá otra ronda de contactos con las formaciones políticas con representación parlamentaria, salvo Vox y Bildu, en busca de apoyos para lograr la investidura. Lo hará a partir de hoy, después de mantener una conversación telefónica desde Bruselas, donde participa en la cumbre europea, y lo hará con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para fijar el día de la primera votación. Esta se celebrará previsiblemente en la última quincena de julio, para que la posible repetición electoral caiga en un domingo de noviembre y no coincida con algún puente. Bueno, pues la intención de Sánchez es lograr la investidura en julio, pese a los avisos de Podemos, que exige tener ministros en un gobierno de coalición y pretende que la segunda votación se traslade a septiembre. Veremos a ver, hoy conoceremos estos detalles. En todo caso, a quien sí hemos escuchado es a Susana Díaz. En la cadena SER decía: lo natural es que se abstengan todos, decía Susana Díaz. Pero sí que lo natural es que se estuviesen todos. Y si tú no tienes posibilidad de formar un gobierno alternativo, ¿cómo vas a impedir que se gobierne? Y bueno, y tantos golpes de pecho como se dio la derecha la última vez, ahora tendrán que arrimar el hombro, ¿no? ¿O no lo van a hacer? Entonces el patriotismo quedaría en eso, pero, en que se caiga España. Yo creo que todos deberían de tener la responsabilidad de hacerlo, todos. Uno, porque están continuamente hablando en nombre de España y dando carnet de auténticos españoles y constitucionalistas. Y otros, porque nadie entendería que Podemos por segunda vez impidiese que España tuviera un presidente socialista. Cada uno de ellos tiene motivos diferentes, sí, pero hay una responsabilidad común, que es la responsabilidad con los españoles. La responsabilidad, dice, lo natural es que se abstengan todos, sobre todo todos aquellos que en efecto hicieron bandera de la responsabilidad y exigían que todos los partidos políticos se abstuvieran ante Mariano Rajoy. Bueno, pues tienen una ocasión de defender esa coherencia ahora que tienen la oportunidad de nombrar a Pedro Sánchez. No va a pasar esto, pero bueno, ahí está la invitación de Susana Díaz. Mientras tanto, José María Aznar critica la postura de Pedro Sánchez y alaba la de Pablo Casado, del Partido Popular. Los juegos tácticos tienen que tener un límite y no estamos para estas diversiones. Y el que tenga que negociar, que negocie. Eso que se llama el free rider, el viajero sin billete, no tiene mucho recorrido en la política democrática. Pero de esto quien más sabe ahora es Pablo Casado. En la convención del Partido Popular celebrada el pasado mes de enero, dije que Pablo Casado, como líder del partido, lo tenía más difícil que sus antecesores, incluido yo mismo. Y creo que no andaba descaminado. Ni me equivoqué en señalar las dificultades que le esperaban, ni me he equivocado tampoco cuando expresé mi confianza en sus cualidades políticas. Eso decía José María Aznar, mientras también las conversaciones para
forjar el gobierno de la Comunidad de Madrid, donde entra la extrema derecha también de la mano de Ciudadanos y del Partido Popular, pues está en disputa. Ahora Villegas, desde Ciudadanos, dice que si Vox bloquea este acuerdo del PP Ciudadanos, dice, podrían repetirse las elecciones en la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que sabemos que hay un acuerdo encubierto, lo que no sabemos es si se va a cumplir o no. Nosotros lo que estamos negociando es un acuerdo con el Partido Popular que aún no está cerrado. Vamos a ver si somos capaces, Ciudadanos y Partido Popular, de ponernos de acuerdo con un pacto que sea bueno para los ciudadanos madrileños para los próximos 4 años. Vox pues tendrá que decidir si vota a favor y permite que haya ese gobierno basado en ese acuerdo, o si no, si bloquea la situación, y entonces pues se abrirán otros escenarios como la de la repetición electoral en la Comunidad de Madrid. Y esto también ha salpicado a las portadas de los periódicos digitales. Todos los acuerdos, todas las conversaciones que están teniendo lugar. Dice en Infolibre, Casado culpa a Sánchez del bloqueo institucional e insiste en que el Partido Popular no cooperará para que el Partido Socialista siga igual. Y también Podemos critica que el PSOE no se haya sentado a negociar mientras presiona para elegir a Pedro Sánchez en el mes de julio, dice este diario digital. Además, Iglesias promete a Pedro Sánchez lealtad en los asuntos de Estado para cogobernar. Y Batet se queda sola. Podemos apoyará a PP y Ciudadanos en la mesa para abrir al final el Congreso. Y Sánchez entre la investidura y la censura, dice el Confidencial.com. Mientras tanto, vemos en la portada de Público.es, dice Ciudadanos pasa página de su crisis interna, afianza su giro a la derecha a pesar de los críticos y Sánchez se inclina por el 23 de julio. Os decíamos, es la fecha que está, digamos, más que cuenta con más apoyo, por lo menos en los mentideros, en los oscuros mentideros de los callejones de la corte, porque si la fija el 23 de julio, entonces las elecciones, por el número de días que tienen que pasar hasta que pudieran ser convocadas, en caso de que salga mal, pues no coincidirían con un puente, y de manera que el 23 de julio parece que es la fecha más probable, pero lo sabremos a lo largo de la jornada de hoy. Sánchez se inclina por el 23 de julio, dice Público.es, para votar su investidura, a la que irá una sola vez. Sánchez, que seguirá en Bruselas, concertará por teléfono con la presidenta del Congreso la fecha de investidura, y también Aznar y Casado se piropean y coinciden en rechazar la abstención del PP en la investidura de Sánchez. El gobierno no se plantea la repetición de elecciones e insiste en una investidura en julio. Podemos apremia al PSOE a presentar una propuesta de gobierno. Y además, en Comú Podem ofrece a Pedro Sánchez un pacto de mínimos y desiste del referéndum, dice Público.es hoy en su portada. Además, en el diario.es, Sánchez fija la fecha de la investidura pensando en su plan B, evitar que la repetición electoral caiga en puente. Bueno, todos están jugando también a una cierta teatralización. El gobierno de Pedro Sánchez, desde luego, es muy improbable que quiera arriesgarse a unas elecciones, pues tendría muchas dificultades para repetir el resultado electoral, porque ha habido una gran movilización contra la extrema derecha, contra el resurgir de la extrema derecha en España. Esto parece que sea difícil que se vuelva a movilizar. En todo caso, todo el mundo juega un poco con interpretaciones de los politólogos, pensando, bueno, si hay una repetición electoral, el PP cree que le puede beneficiar, que puede conseguir ir disolviendo el resurgir de la extrema derecha, a Vox, que puede recuperar algunos de sus votantes, que también a Ciudadanos le puede perjudicar. El PP es el único que probablemente saldría bastante victorioso de una operación de repetición de elecciones. Podemos, dicen los politólogos, no le iría bien, al Partido Socialista no le iría muy bien tampoco, así que ¿quién quiere realmente repetir elecciones? Pero todo el mundo teatraliza como si quisiera repetirlas para forzar a que se llegue a acuerdos y a pactos. Bueno, en todo caso, y todavía esto colocado, como sabemos que tenemos la sentencia al juicio del 1 de octubre, que conoceremos después de verano. Ha habido un fragmento que os queríamos poner, que os queríamos dar a conocer, porque resulta que José Luis Rodríguez Zapatero, en una entrevista que concedió hace unos días, especuló con la idea de los indultos. Dijo que en todo caso siempre los gobiernos tienen que estudiar los indultos, que forma parte del procedimiento de cualquier indulto. Se plantean los indultos, el gobierno los estudia y los concede o no los concede. Y esto fue interpretado por un periodista, por Rubén Amón, que criticó muy duramente a Pedro Sánchez, como que diciéndole a Zapatero, diciendo que es que era partidario de concederlos.
Bueno, pues se encontraron el periodista Rubén Amón y Zapatero ayer en Onda Cero. Y vivieron un momento de una cierta tensión cuando Zapatero le dijo: es que usted ha escrito una cosa que yo no he dicho. Yo hago la entrevista y el primer titular o el primer Twitter que sale, porque ya lo sé que esto es así y pasa, es Zapatero partidario de los indultos. Incluso algún medio dijo: Zapatero se propone como mediador. Y hay una pregunta expresa que me hacen sobre eso. Y digo, no, bajo ningún concepto. No, usted no tiene derecho a decir que yo dije que estaba influyendo en el Tribunal Supremo para una sentencia porque fui escrupulosamente respetuoso. Sobreinterpreté. Eso es lo que yo quiero decir. El hecho de que para usted estudiar un indulto significa un trámite administrativo. Vale, pues ya está. Es sobreinterpretar ahora, ¿no? Qué benévolos son algunos con sus... Bueno, pues me equivoqué rotundamente al interpretar. Vale, pues muy bien. Ya está. Que usted cuando decía... Cuando usted decía estudiar un indulto era un trámite, era estudiar como se estudia. Me parece que es fantástico que todos, si nos hemos equivocado, lo digamos. Como no estamos muy acostumbrados a ver a Zapatero enseñando los dientes, ha sido un momento que ha sorprendido mucho, pero Zapatero decía estar ya cansado de la manera en la que se han tergiversado sus palabras. Ayer, en Onda Cero, hablando con el periodista Rubén Amón. Bueno, esto es La Cafetera. Y en la portada del periódico ABC, Calvo amenaza a la Iglesia con más impuestos por la injerencia del nuncio. Como el nuncio vaticano ha protestado contra la exhumación de los restos de Franco, según el periódico ABC, la vicepresidenta en funciones responde a la polémica con el embajador del Papa por criticar que el gobierno ha resucitado a Franco y ha amenazado con más impuestos por la injerencia del nuncio vaticano. No es muy preciso este titular. ¿Por qué? Porque, en efecto, y hoy lo recoge Infolibre, el gobierno confesó ayer, sí, eso sí es cierto, que lleva meses esperando una respuesta de los obispos para abordar los privilegios fiscales de la Iglesia. ¿Qué es lo que estaba haciendo el nuncio? ¿Estaba realmente criticando la exhumación de Franco o estaba empezando la negociación sobre los impuestos? Porque es un mensaje de atención al gobierno. Os lo podemos poner difícil, podemos ser críticos, podemos hablar de Franco, podemos sacar encima de la mesa algunos asuntos espinosos. Así que de nuevo, en las monedas, el oro, el cepillo. Los rublos, que diría un bot ruso. El Ejecutivo Socialista dice que ya ha designado a 2 negociadores para afrontar la negociación con la Iglesia en materia fiscal y apremia a la Conferencia Episcopal a que nombre a sus representantes. Pero el Gobierno, como dice Infolibre, ha topado con la Iglesia. Y mientras tanto el PSOE ha borrado de su programa la denuncia del concordato con el Vaticano, así que parece estar dispuesto a negociar, parece recibir. Pero bueno, para el ABC, en todo caso, no. Es una amenaza lanzada por Calvo a la Iglesia Católica con más impuestos por esta injerencia del nuncio. No es exactamente así, porque habría que ver quién fue primero, si la gallina o el huevo. Bueno, pues además, en la portada del periódico El Mundo, el equipo económico de Rajoy pide un gobierno de consenso. Ministros del expresidente avisan del riesgo de empujar a Sánchez a pactar con Podemos. Aznar y Casado rechazan juntos la abstención. Quien tenga que negociar, que negocie, han dicho ambos mandatarios. Y además, en la portada del periódico El Mundo, Calvo redobla la presión contra el Vaticano tras el choque por Franco. Reclama a la Iglesia que nombre a negociadores para revisar los privilegios fiscales del concordato. Estaba pendiente desde hacía meses. En el periódico La Razón, el Tribunal de la Unión Europea niega el escaño a Puigdemont, que esperaba a 1 hora de Estrasburgo. Sus abogados sondearon ayer a Francia para saber si sería detenido al entrar. Además, dice el periódico La Razón. Y el bloqueo retrasa la investidura que Sánchez baraja para el día 23 de julio. Hoy dirá la fecha a Batet. Bueno, pues estas son las portadas de los periódicos, impresos que nos encontramos hoy en España y de los digitales. Pero ya lo sabéis, esta es la semana del orgullo LGTBI. Se celebra por todas las grandes ciudades en medio planeta la reivindicación de los derechos, reivindicaciones en favor de la igualdad de los derechos de los homosexuales, gays, lesbianas, transexuales,
Y con motivo de eso es una semana también muy festiva, donde se van a celebrar además no solamente movimientos de reivindicación, sino también numerosas fiestas. Lo vivimos especialmente en algunas de las grandes ciudades en nuestro pequeño planeta, pero en aquellos países que gozan de algunas libertades en torno a esto. Pero como los reaccionarios están siempre apostados detrás de las cunetas, detrás de las piedras, esperando para recortar esas conquistas, esos derechos logrados, pues nos parece muy interesante también reivindicar y explicar la manera en la que la sociedad ha ido comprendiendo también la necesidad de la defensa de estos derechos. Y en buena medida ha sido gracias a las series de televisión. Algunos productores de televisión eran muy conscientes de esto y lo hacían sin ninguna inocencia. Lo hacían precisamente con el objeto de que se normalizase también la situación. Ha habido numerosas series, lo hemos visto desde Amar en tiempos revueltos hasta Farmacia de guardia, otras más antiguas, también Cuéntame, por ejemplo, y otras nuevas series de televisión donde ya se aborda este asunto con absoluta normalidad. Bueno, pues hemos hablado con Ana Pastor en Plata o Plomo, el mundo en serie, sobre el orgullo LGTBI en las series de televisión. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Unos segundos y hablamos con Ana Pastor. ¿Es normal tener en el metro pantallas de vídeo cuyo consumo de energía de una sola de esas pantallas equivale al consumo de electricidad de uso doméstico de electrodomésticos, de televisión, frigorífico, de aparatos de la oficina, etcétera, de dos familias? Y sin embargo hay millones de pantallas. ¿Es normal coger en ciudad un coche que pesa 1.500 kilos para transportar a un amable caballero que pesa 70 kilos? Algo no cuadra, y nos hemos acostumbrado a que las cosas no cuadren. Podemos consumir menos. No podemos estar permanentemente emitiendo megavatios de manera exponencial y sin parar, como si compitiésemos en una carrera de energía. Tenemos que reflexionar sobre todos los tipos de consumo. ¿Cuánta energía podríamos dejar de producir si lleváramos una vida normal? Más de la mitad del consumo de energía mundial. Actualmente se podría evitar del 60 al 65% del consumo energético. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Bueno, pues es martes. Ya sabéis que los martes hablamos de series de la mano de Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Una semana de orgullo. Claro, es una semana muy especial donde las series tienen mucho que decir porque han contribuido a la normalización del respeto a las diferencias, a la identidad sexual, y en eso las series españolas además han sido bastante pioneras, ¿verdad? Sí, yo creo que una de las cosas muy interesantes de ver si vamos a mejor o a peor en todos los países, pero en concreto en el nuestro, la evolución social siempre tiene que ir acompañada cuando se produce pues del reflejo en los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que estos días se está hablando mucho también de cómo hemos mejorado y cómo están en riesgo muchos de los derechos del colectivo LGTBI, y yo creo que muchas veces sí que ha habido un reflejo negativo y ahora un poco más positivo de ese tema en los medios, ¿no? Pues por ejemplo, desde el término maricón no lo oyes ahora en un informativo, ¿no? En un programa, y por ejemplo si revisas el archivo de las encuestas de calle de entonces, de hace, pues, no sé, 20 o 30 años, era muy habitual, ¿no? Y luego, como decimos, las series, desde luego. Yo la que más recuerdo, que es con la primera que quiero empezar en el caso de España, es Aída, lógicamente. En Aída hay varios personajes, por un lado los que desprecian ese mundo y por otro lado los que lo reivindicaban, ¿no? Y siempre pienso en Eduardo Casanova, que empezó siendo un crío y que se ha convertido también en un icono precisamente por su activismo, pero que ya en la serie reflejaba a un personaje, que luego en la vida real lo es, homosexual. ¿Qué pasa? ¿Te da corte que nos vean? ¿Eh? No, hombre, no, ¿qué dices? No. Lo que pasa es que a veces me tengo que hacer de rogar, Chemi, que los hombres vais a lo que vais. Ah, es por eso. Entonces no te importa que te bese delante de tu padre, ¿no? Pues lo sabía, te avergüenzas de lo nuestro, ¿no? ¿Qué? No.
Bueno, sí, Chemi. Pero es que esto es muy difícil, entiéndeme. Mi padre no sabe que entiendo y tengo miedo a que no me entienda, ¿me entiendes? Mira, yo quiero ir al cine contigo. Pasar de la mano, besarnos, sin tener que mirar a los lados. Bueno, salvo al cruzar una calle. Y si tú no puedes hacerlo, igual es que no quieres estar conmigo. Un montón de cosas que luego la sociedad ha ido interiorizando y ha ido aceptando con normalidad, pero ha sido gracias a la serie. Se puede decir que Aída fue una de las pioneras, ¿no? Desde luego, sí. Ya te digo que Eduardo Casanova, el personaje de Fidel, que era muy tierno, pero que realmente... yo lo recuerdo, quizá quienes nos escuchen de la cafetera de Neutral digan, bueno, ya había habido más ejemplos, es probable, pero yo no recuerdo a tan temprana edad, que era el personaje de Fidel, una apuesta tan valiente, ¿no? Y es verdad que hemos visto también otros ejemplos, pues en el caso de física o química, que de hecho salía Javier Calvo, uno de los Javis. Se ha ido haciendo, ¿no? Y sobre todo, digamos, en los últimos 10 años, pero Aída se convirtió también en una referencia por eso, ¿no? Porque en un entorno más de barrio, menos cosmopolita, se había colocado un personaje como el de Fidel, Eduardo Casanova, y yo creo que fue desde luego muy valiente. Y en esto hay que agradecer también el trabajo de las productoras, que había una apuesta, yo no sé si me atrevería a decir una apuesta política, pero tenían también mucho de meditado, no era una cosa gratuita y casual. Sí, totalmente. Tú dices, bueno, ¿estaba normalizado? Sí, no. Seguramente, como hemos escuchado estos días decir a algunas personas, Madrid no es España y España no es el mundo, ¿no? Y hay lugares donde el colectivo está completamente castigado. Por tanto, yo sí que creo que es una buena defensa o una buena manera de hacer pedagogía a través de la ficción, ¿no? Y normalizar en las casas, pues desde un beso lésbico, como vemos en algunas de las apuestas de los Javis que estamos hablando de ellos, o en el caso, yo qué sé, de Operación Triunfo, o ya si vamos a la ficción en las series, donde se trata de una manera un poco más normal. Es verdad que luego se produce un fenómeno curioso y estos días leía sobre el propio Eduardo, los personajes que interpretan papeles del colectivo y luego abiertamente lo reconocen o lo cuentan, o en su caso que era un niño y luego un poco más mayor lo contó, sufren ese castigo que tú dices, ¿no? Y es una cosa lamentable en una sociedad del siglo XXI que eso se penalice, pero hay una no es un documental, es una especie como de comedia, monólogo en un teatro de Ellen DeGeneres, que es muy recomendable y que quiero recordar que está en Netflix, en el que cuenta toda su vida. Tiene un historión, es muy conocida Ellen DeGeneres, y ella estaba en una serie de super éxito en Estados Unidos, interpretaba a una lesbiana durante mucho tiempo, y en un momento dado va a una entrevista, creo recordar, con Oprah Winfrey, y cuenta que ella, además de interpretar ese personaje, es lesbiana, y lo siguiente que ocurre es que fue despedida, y durante años nadie la llamó. Nadie quería trabajar con ella, y no hablamos de hace 60 años, hablamos de hace relativamente poco. Bueno, pues eso ha seguido teniendo un coste. Es verdad que ahora ella se ha convertido también en un icono, es una de las tipas más emprendedoras, empresaria, además de hacer comedia, pero eso sigue pasando, ¿no? O sea, que sigue siendo necesario que las series también lo reflejen. No, desde luego los retos son enormes, porque estoy pensando mientras cuentas eso, que otra forma también de exclusión es encasillar a alguien en papeles, ¿no? Probablemente si interpretas personajes homosexuales, después el encasillamiento que te coloca para otras series, pienso en algunos de los actores más conocidos que han interpretado personajes así, que luego han sido sistemáticamente encasillados, ¿no? Independientemente de su actividad como actores. Oye, pero hay otras muchas series, ¿no? Donde también es todo un reto, sí. ¿Prefieres que te diga la verdad? Sí. ¿Estás seguro? Pues la verdad es que llevo mucho tiempo luchando contra mis sentimientos. Sé que van en contra de la naturaleza y que no debería ser así. No puedo dejar de pensar en ti. No como amigos. Mira, Sito, lo siento, pero yo ya he pasado por esto antes con otro compañero. Ya lo sé. Y precisamente por eso pensé que quizás tú... No, yo no. Mira, yo no soy quien para condenar tus sentimientos ni los de nadie. Te juro que no volverá a pasar nada parecido. Nuestra amistad está por encima de esto. Nuestra amistad nunca volverá a ser igual. Hay otras series. Mira, yo hay otra que hemos hablado muchas veces aquí en Plata o Plomo de ella porque me gusta y porque la he visto mucho, que es Amar en tiempos revueltos, y en todas las versiones que ha habido después. Es una serie de época porque habla de la época habla de la posguerra y de la dictadura, y es de las pocas series, diría, también en España, que hicieron desde el principio una apuesta por reflejar una realidad. En la España de entonces existían, lógicamente, las relaciones entre hombres y entre mujeres, pero pues no se comentaban, ¿no? Y esta serie
introduce algunos personajes, en concreto yo recuerdo 2 mujeres, pero hay otros personajes que tenían una relación y que lógicamente en esa España estaba muy muy castigado, ¿no? Yo creo que también es muy valiente una serie que va dirigida a un público mayor, que se emite de tarde y no es un prime time, sino que es una serie de tarde a un público diferente que refleje una realidad, ¿no? Estos días hablando con la Fundación 26 de diciembre, que son los mayores dentro del colectivo y que este año el orgullo está dedicado a ellos, son nuestra memoria, nos decían eso, que en todas las familias y en incluso en las series de televisión antiguamente se hablaba de esas 2 amigas, esas 2 señoras que eran amigas, o de esos 2 señores que llevaban siendo amigos toda la vida, y realmente lo que ocurría es que había una relación que no se visibilizaba, que estaba dentro del armario, y yo creo que una serie como Amar en tiempos revueltos ha sabido hacerlo y reflejar que en aquella época, lógicamente, porque esto es tan antiguo como la vida, había hombres a los que les gustaban los hombres y mujeres a las que les gustaban las mujeres. Teresa, no se puede luchar contra el amor. Y yo te amo. Te amo desde el primer día que te conocí. Cuando nos despedíamos cada tarde allí en los almacenes. Esperaba con ansia la llegada del día siguiente. Me ahogaba si no estábamos bien. Porque estar alejada de ti era como si me arrancaran una parte de mi ser. Es hermoso todo lo que estás diciendo. Pero me tienes que entender. Tienes que entender que yo también amo a Héctor. Bueno, Amar en tiempos revueltos, la verdad es que hay un montón de series de referencia. Estoy pensando que es que desde Médico de Familia, que también se abordaba desde diferentes perspectivas, porque también eran otros años y era otra España, pero hasta Cuéntame también. Soy homosexual, mamá. Me gustan los hombres. Llevo acostándome con hombres desde aquel verano en las Islas Griegas, ¿te acuerdas? Stavros se llamaba el guía. Bueno, ¿no dices nada? Tú... Antonio, me llamo Antonio. Antonio, sirve vino del tuyo, que vamos a brindar. ¿Pero cómo que brindar, mamá? ¿Cómo que brindar? ¿Brindar por qué? Por fin ha ocurrido el milagro, ya era hora. Gracias. ¿Ya era hora de qué? Hijo mío, sé lo tuyo desde hace muchos años. Desde pequeñito, vaya. Antes de Stavros y antes de todo. Sí, una de las primeras fue, de hecho, Farmacia de Guardia, muchísimo antes que Médico de Familia. La factoría Globomedia es verdad que siempre estuvo muy pendiente y hemos hablado alguna vez de reflejar, ¿no?, los cambios que había en la sociedad, pero incluso antes Mercero hizo una apuesta también, a mí me parece que muy valiente, en Farmacia de Guardia. Uno de los hijos de la farmacéutica tiene un amigo y el amigo le confiesa que es homosexual, ¿no? Y él lo vive al principio con mucha tirantez, con rechazo incluso. Estamos hablando de la España de principios de los 90, ha llovido mucho. En aquel momento hacer pedagogía de ese tema o del SIDA, por ejemplo, de cómo se contagia o cómo no se contagia el SIDA, era una manera, pues eso, muy valiente y muy de enseñar cómo el resto de países iban avanzando y nosotros también. Vamos a ver, ¿y cómo puedes estar tan seguro de que lo eres? A lo mejor estás atravesando una crisis. Aquí el único que está pasando por una crisis eres tú. Tú eres un tío normal, un atleta, el mejor delantero de nuestro equipo. Créeme, eso no tiene demasiado mérito. Además, has salido con tías. Joder, si incluso una vez intentaste levantarme a María. Sin demasiado éxito. Y mira, puede que hayas tenido unos cuantos reveses en cuestión de tías, pero eso no te convierte en... A lo mejor no has encontrado la chica idónea. ¿Por qué estás tan empeñado en encontrar una justificación? De hecho, yo te diría que en Estados Unidos, bueno, Modern Family y hay otras, ¿no? Pero sí que ha habido a veces cierta polémica cuando, además de contar una relación, la enseñas, la explicitas, ¿no? Más allá de un beso, y hay escenas, ¿no? O sea, que eso en series como Grey y demás ha habido polémicas también por enseñarlo. O sea, la gente quizá no se lo piensa cuando es un hombre y una mujer, y sí que las escenas son más comedidas en el caso contrario. Luego hay otra serie, esta no la has visto, pero está en la cabecera de esta misma sección, Yo, tú, ella, que es un triángulo amoroso, 2 mujeres y un hombre, y es una serie que precisamente habla también de otros nuevos modelos de familia. Como decía José Manuel López un día que se vino al programa y decía, ahora hay modelos de familia que ni siquiera tienen palabra para ser definidos. Esto ha cambiado mucho y las series lo recogen, y siempre de forma bastante pionera, ¿no? Totalmente. De hecho, el propio nombre LGTBIQ+, intenta recoger, pues desde lo que tú decías, la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad. Hay muchas opciones. Estos días hacíamos en Neutral un diccionario para entender cuáles son las opciones. Incluso te diría que hay un salto generacional, ¿no? Hablando con gente de ese colectivo más mayor, se quedan en los nombres
nombres que ya conocemos, y el salto generacional se produce cuando entre los millennials nos piden, ¿no?, que hagamos un esfuerzo también por entender esas otras opciones de familia y de opción sexual simplemente. Y eso es verdad que las series también lo han ido introduciendo, ¿no? Yo creo que cada vez vemos más apuestas de, pues no sé, gente que o lo es o porque lo representa en una serie de la transexualidad, ¿no? En la tele de los 90 empezamos a ver algunas de esas figuras, pero en España, pero cada vez las series los han ido incorporando, ¿no? Y yo creo que era una buena manera de que en esta Semana del Orgullo también veamos cómo la ficción, pues en Estados Unidos decíamos Glee o Orange is the New Black, hay varias de ellas que lo van introduciendo, y hasta la normalización, que eso es lo que pretende de hecho el colectivo, ¿no? La normalización. Pues es la manera en la que lo han recogido las series durante las últimas décadas y la forma en la que lo han estado llevando a cada hogar a través de la pequeña pantalla. Ana Pastor, Neutral, gracias. Bueno, creo que tenías una recomendación, me ibas a decir, oye, tengo una cosa que también... Sí, el monólogo de Ellen DeGeneres, yo creo que es una muy buena semana para recuperarlo. Ella desvela esto del despido y cuenta también un poco cómo ha sido su proceso de salir del armario en un país que tiene un componente a veces religioso muy alto, ¿no? Muchas veces hablamos de España, pero también en el caso de Estados Unidos está muy presente, y el castigo al que a ella la sometieron por el hecho de confesar que efectivamente, además del papel, es que ella era lesbiana, ¿no? Afortunadamente hemos mejorado, pero eso queda ahí, y como estábamos diciendo, ni Madrid es solo España, ni España es el mundo, ¿no? Hay muchos lugares donde esto se penaliza, la visibilización, darse la mano, darse un beso. Hemos visto una agresión este mismo fin de semana, verbal, pero agresión en un restaurante de comida rápida a alguien que entraba, y por su estética y por su defensa. O sea que creo que es muy bueno que los medios en general y la ficción en particular lo normalice a cualquier hora del día, a la de Mar en tiempos revueltos, en el prime time o donde sea. Ana Pastor, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer, o tenía que hacer, es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Luego, si queréis, hablamos de esto, porque tiene razón José María. Dice, hombre, el fenómeno LGTBI ha estado durante muchos años monopolizado por la testosterona. Dice, y se ha invisibilizado a las lesbianas, bisexuales, transexuales, queen. Y te voy a decir una cosa, José María. Estábamos precisamente hablando de ese asunto. Hay una energía especial, también porque eso se está invirtiendo, ese polo, ¿no? Pero también el empoderamiento de las mujeres, la energía que se genera. Yo lo estuve viendo el otro día en Chueca. Es otra historia. Hay una energía mucho más sana también en la manera de relacionarse unas personas con otras, ¿no? Pero en todo caso también esto es en el corazón de las grandes ciudades. Yo entiendo que hay una enorme dificultad para la expresión del movimiento LGTBI en un buen montón de lugares, no solamente en un buen montón de pueblos, sino en un buen montón de lugares del mundo donde todavía te siguen matando por querer a quien tú quieras. Es una cosa insólita, pero en todo caso es muy importante, porque también que nosotros hagamos una defensa de esto. He visto que hasta en el hashtag ahí están entrando un montón de haters. Os pedimos que nos echéis una mano también para defenderlo, para empujarlo, para pelearlo en la red. Lleva siendo trending topic desde que hemos comenzado prácticamente el programa. Almohadilla, La Cafetera con orgullo. Pero he visto algunas críticas que también retratan, que también representan las asignaturas que quedan todavía pendientes, ¿no? Bueno, ya están las feminazis demostrando que lo LGTBI es una cuestión puramente propagandística de la izquierda.
izquierda y colocan una bandera, un audio, un martillo en una bandera LGTBI. En fin, hay mucho hater. El problema es que también se ha dado alas a los intolerantes que piden tolerancia hacia ellos, pero que son intolerantes con quienes pedimos la libertad sexual, la libertad de información, la libertad de expresión, muchas libertades que ellos precisamente no defienden y quieren coartar. Sí, es pero bueno, Pero bueno, por eso me parece que está muy bien hacer un repaso de aquellas series que nos han traído, que han ayudado, que han contribuido y que han hecho ese ejercicio también de colocar en cada hogar, en cada domicilio, un retrato de la sociedad normalizada, basado en el respeto, en la libertad. Porque una cosa que me asombra muchísimo de todos estos haters que están ahora lanzando improperios en el hashtag, que tampoco son muchísimos, O sea, yo creo que la sociedad ha caminado mucho más veloz que esta gente. Siempre va a haber un porcentaje de sociedad que prefiere vivir hace 50 años, pero en todo caso lo que más me sorprende es que estos se dicen defensores de la libertad. Y dices, ¿pero en qué? Tienes un pequeño cacao mental, querido. La libertad y sus valores. Cacao mental, porque es la libertad de qué, si lo único que estás pidiendo es que se cercenen los derechos y las libertades de expresar el amor, el cariño hacia los demás de la manera en que cada uno elige. Y estás tú juzgando las actitudes de los demás, juzgando en una especie de patíbulo público, te crees con el derecho de juzgar a nadie por la persona a la que ama o la manera que decide expresar su amor. En fin, eso es la demostración de que tenemos muchísimas asignaturas pendientes en todo caso, así que os pedimos que nos ayudéis con ese hashtag Almohadilla la Cafetera con orgullo. Almohadilla la Cafetera con orgullo. Bueno, esta sintonía distingue también este espacio en la cafetera en el que vosotros enviáis las noticias que consideráis que tienen que tener protagonismo en los medios de comunicación y que vemos que quedan fuera de las portadas de los periódicos, y confeccionamos una mesa sobre la mesa aquí junto a las tazas de café. Vamos colocando los titulares, vamos colocando también los textos y confeccionamos a la vieja usanza la portada de los oyentes, una portada en la que hoy se habla de la ley Mordaza, porque claro, la ley Mordaza lleva ¿cuánto? 4 años. 4 años en vigor. 4 años y no se ha modificado. Que no se ha modificado, con muchas promesas electorales para modificarla. Entonces, Amnistía Internacional lo que ha hecho para recordar a ese gobierno que se supone que va a salir de esa investidura, que todavía no sabemos cuándo se va a producir, bueno, pues Amnistía Internacional recuerda que llevamos 4 años con esa ley Mordaza, con esa modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, y lo que pide es que precisamente se modifiquen en esos artículos tan polémicos que lo que hacían, como decía el director de Amnistía Internacional en España, era cercenar la libertad de información, de expresión y de reunión pacífica. Así que después de 4 años insisten, y lo hacen además con más de 125.000 firmas que han conseguido recoger para precisamente presionar, instar al nuevo gobierno a que, bueno, pues modifique y se atreva a modificar esa ley Mordaza, que además fue muy criticada. La gente salió a la calle para reivindicar esa modificación y que todavía no se ha hecho. Una ley apoyada, aplaudida por el ministro más reaccionario de Interior que ha tenido este país, Jorge Fernández Díaz. Claro, yo recuerdo cuando sale adelante esta ley y vemos cómo con ese argumento, con esa excusa, se ha perseguido a periodistas, activistas que luchaban contra los desahucios, por ejemplo. Cantantes, artistas, la manera en la que se les ha estado aplicando una ley completamente reaccionaria que desde luego tenía muy poco de la defensa, de la estabilidad, de la seguridad, tenía muy poco de eso, tenía mucho de persecución ideológica. Por cierto, hay una noticia, me interesa además destacarla porque siempre pasan sin pena ni gloria y es conveniente que se escuche. Resulta que se ha conocido una sentencia que ha dado la razón a un periodista que fue agredido, no sé si vosotros recordáis, un periodista que fue agredido en una manifestación de Jaque al Rey. Las imágenes son brutales, y un policía, un antidisturbios, le golpeó reiteradamente, le destrozó el ordenador, la cámara, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, en una primera vista judicial el agente fue absuelto por prescripción, pero después unos abogados lo llevaron a los tribunales, unos abogados de Legal Sol, y lo llevaron ante los tribunales y consiguieron llevarlo a la Audiencia Nacional. Bueno, pues ha ganado el juicio. Un juez ha condenado a Interior a indemnizar a un periodista por una agresión policial. Bueno, pues todas estas cosas, ¿os acordáis? La ley Mordaza, lo que representaba para cercenar el derecho a la información, para intentar limitar las imágenes de las cargas policiales, por ejemplo, para que no viéramos quiénes estaban detrás, con qué números de actuación policial lo estaban haciendo. Pues todo esto con la ley Mordaza, Amnistía Internacional está exigiendo ahora que sea derogada. Y han reunido un montón de firmas, como nos decía María y como nos recordaban los oyentes también aquí en el programa. Y luego también hemos visto que
se está hablando mucho de los centros de inmigrantes. El centro de inmigrantes de Motril. Dicen que está infestado de pulgas. Sí, el CETI de Motril, que bueno, está siendo muy comentado en la red, porque no, como nos hacíais llegar, se pide que directamente se cierre porque tiene una plaga de pulgas. Pero esto no es algo que venga de ahora, sino que ya llevan mucho tiempo, insisten, pidiendo el cierre del CETI. Precisamente porque además en 2018 hemos visto que el Defensor del Pueblo andaluz ya hizo una visita sorpresa a este centro y él calificó la situación de insalubre y de una situación muy inadecuada para las personas que están ahí. Y esto yo creo que también es importante, más allá de que sea este caso concreto de Motril. Pues ponen el foco, un poco como decía Elena Maleno, la situación de los centros de inmigrantes, la situación en la que se encuentran, que como sabemos, muchas veces encontramos este tipo de noticias sobre la situación en la que se encuentran las personas que están allí. Lo hablábamos a nivel internacional, ¿no? Escuchando a Alexandria Ocasio-Cortez, que hablaba de esos centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos y hablaba de las condiciones. Bueno, pues aquí en España, en concreto el CETI de Motril, está en el foco porque está, dicen, infestado de pulgas y llevan ya tiempo pidiendo que se cierre y que se haga uno nuevo directamente. Y luego hay mucha expectación también, se está observando en torno a la detención de Carola Racket, esta capitana del Sea-Watch que, como sabéis, entró en aguas italianas después de haber rescatado a 42 personas y como el gobierno, las autoridades le impedían la entrada, decidió dejarlas en puerto y ha sido detenida por ello, por este pulso librado contra el gobierno italiano. Y dice el diario.es, ha hecho una recopilación, el caso de Carola Racket, que no es una excepción. Hay otros casos también que están asumiendo las consecuencias por parte de las autoridades, ¿no? Sí, se han ido a datos de una plataforma que se llama Resoma, que ha hecho una recopilación de todos los casos parecidos al de Carola Racket, y es que efectivamente no es una excepción. 158 personas han sido procesadas en la Unión Europea por ayudar a inmigrantes desde 2015. Personas de unos 11 países europeos han sido investigadas o procesadas por precisamente hacer lo mismo que Carola Racket, ¿no? Defender y ofrecer la ayuda a personas migrantes que llegan a nuestras costas. Y además, en esta plataforma, en ese informe, destaca que Italia es el segundo país con más casos, un total de 38 personas investigadas, solo por detrás de Grecia. Así que vemos como el caso de Carola Racket no es una excepción, y además que el país que la ha detenido, en el que ha sido detenida, Italia, es el segundo país que más casos tiene, un total de 38 investigados desde 2015. Luego hay numerosos activistas medioambientales que están siendo perseguidas y amenazadas. Esto también lleva un artículo hoy, público.es, ¿no? Sí, nos lo hacía llegar Isabel Aragón y nos hablaba precisamente de este artículo que se llama Las acosadas hijas de Berta Cáceres. Sabéis el caso de Berta Cáceres, del que hemos hablado aquí en muchas ocasiones, y lo que hacen es centrar la figura de esa defensora, de esa activista medioambiental, que no solamente se enfrenta a lo que son las amenazas de las empresas a las que denuncian por estar amenazando sus recursos, los recursos de sus comunidades, sino que además también tienen que lidiar con las presiones de sus entornos privados, ¿no? De sus entornos familiares. Dicen que la mayoría de los perfiles son amas de casa y campesinas de El Salvador, de Guatemala y de Honduras, con unas numerosas cargas familiares. También, además, dicen que su voz, por ser mujeres, no es tan valorada como la de los hombres, que eso también es a lo que se tienen que enfrentar, y que también llevan a cabo ese activismo que no es bien acogido ni en sus familias ni en sus comunidades, compradas en muchas ocasiones por las propias empresas, porque efectivamente dicen que en torno a un 13% son atacadas o amenazadas en sus entornos privados, en su comunidad y en sus familias, porque es habitual que las propias empresas generen divisiones entre la propia comunidad. Y además también dicen que un 54% de los casos son agredidas por políticos, policías, militares, jueces o fiscales. Estos son datos de la ONG Alianza por la Solidaridad, que ha lanzado precisamente la campaña Destierradas, y lo que hacía era ofrecer este tipo de datos que lo que hacen es reflejar los grandes impedimentos a los que se tienen que enfrentar las mujeres, primero por el
por el hecho de ser mujeres, segundo, por sus entornos privados y tercero, por esas amenazas de las grandes empresas internacionales a las que se enfrentan porque están amenazando los recursos de sus comunidades. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safe. Bueno, pues ya sabéis que con esta sintonía se abre la sobremesa cafetera, ya agolpamos las portadas de los periódicos, las echamos a un lado, aunque me vais a permitir, en primer lugar, hacemos esta conexión internacional con Pilar de la Peña. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días a todas. Porque te quiero hacer, antes de que pasemos a la sobremesa, te quiero hacer una pregunta, Pilar, porque estamos viendo, está Pedro Sánchez en Europa. Hoy va a resolver por teléfono lo de la convocatoria electoral. Y nos llamaba la atención, se están produciendo unas negociaciones muy importantes, hay bastante lío para elegir los altos cargos de la Unión Europea y entonces hay países, se están produciendo hay unas tensiones que no alcanzamos, que no terminamos de alcanzar a comprender, porque ahora parece que la situación está bloqueada, ¿no? Bastante bloqueada. De hecho, ayer se dio una situación sin precedentes que fue la suspensión de un Consejo Europeo, que era algo, que no se esperaba a nadie y que eso pilló por sorpresa, bastante por sorpresa a los corresponsales y en general a todo el mundo que cubre lo que es la Unión Europea. Es verdad que ya se venía diciendo desde hace semanas que estas negociaciones iban a ser más complejas, porque es verdad que de los dos grandes bloques dominantes que hasta ahora habían un poco cortado el bacalao, podríamos decir, en Europa, como eran el Partido Popular Europeo y el bloque socialdemócrata, pues se han ido perdiendo poder. Ha habido también una especie de fin del bipartidismo en Europa y han emergido nuevos grupos y sobre todo las mayorías son más complejas de establecer. Pero claro, y luego además en este caso también los líderes de cada país también presionan desde su punto de vista nacional y desde su punto de vista ideológico. En este sentido ya lo hemos comentado y toda la prensa internacional lo ha destacado, el nuevo papel que España ha asumido bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, que podríamos decir que está bastante acostumbrado a situaciones de bloqueo últimamente, pero esta en Europa sí que es verdad que está generando preocupación y cierta sorpresa. Hoy Le Figaro, el diario francés, por ejemplo, llevaba en portada que Europa parecía que se estaba desgarrando un poco por la dificultad para elegir candidatos y altos cargos por consenso. Es verdad que eso hasta ahora ha sido una constante en la Unión Europea, ¿no? Los cargos se aprobaban siempre por unanimidad y después de negociaciones que todo el mundo salía ganando o perdiendo en alguna cosa, pero se llegaban siempre a acuerdos. En este caso se abre una nueva vía, no sabemos si para bien, para mal, habrá que ver. Lo más probable es que en breve haya algún tipo de acuerdo, pero es verdad que las negociaciones están siendo muy, muy tensas y en este caso, por ejemplo, hace un par de días parecía que el candidato socialdemócrata, el holandés Frans Timmermans, podía llevarse un poco el cargo más deseado, que es el de presidente de la Comisión, en detrimento del alemán, de Manfred Weber, que era el candidato de los conservadores del Partido Popular, pero parece que lo había aceptado Angela Merkel a cambio de presidir el Parlamento Europeo. En fin, están ahí buscando equilibrios, eso parece que ha saltado por los aires, pero no es descartable que haya algún tipo de acuerdo. Y lo que sí resaltan muchos medios es eso, el nuevo protagonismo de Pedro Sánchez en estas negociaciones, aunque había un artículo de Reuters de hace un par de días que también decía, Pedro Sánchez está ahí, pero en realidad también se está viendo atenazado un poco y condicionado por la realidad, que las negociaciones en Bruselas son incluso más complejas que las negociaciones en España, porque son diferentes bloques, hay intereses de partido, intereses nacionales, es decir, es verdad que es un equilibrio muy, muy complejo y de momento hay bastante bloqueo, hay una cierta sensación por primera vez en la historia de la Unión Europea de bloqueo, que habrá que ver cómo son capaces de resolverlo los líderes, pero ya os digo que hay incluso grandes diarios europeos que lo están haciendo notar en sus portadas y que esta situación preocupa y llama la atención. Claro, yo pensaba en la conversación que tuvimos el viernes aquí en la cafetera con Irache García, que decía que veía expectativas, que no estaba todo perdido, que veía expectativas, no solamente a la de Josep Borrell, que veía expectativas para que españoles ocupasen
puestos de alta responsabilidad en la Comisión Europea. Claro, está la Comisión Europea, el Consejo, el alto representante. Decía Irache García que cree que las negociaciones se pueden desatascar, que serán capaces de entenderse. Lo decía el viernes, vamos a ver. Y porque lo que no ha quedado descartado es que Josep Borrell pueda ocupar algún puesto. Se lo preguntamos específicamente aquí a Irache García y nos dijo que no era incompatible con la renuncia a ser eurodiputado, ¿no? Que este pasaje de dejar de ser eurodiputado ha caído muy mal, porque yo no sé qué os parece a vosotras, pero esta historia de que uno se presente en la candidatura europea y puede abandonar después su puesto, no deja de tener algo de fraude electoral, en mi opinión. ¿No? Bueno, creo que en la opinión tuya y en la de muchos, ¿no? Yo creo que fue la opinión general de, al menos desde aquí, ¿no? Que les pareció también una ofensa. Hombre, además fue, si no recuerdo mal, la persona, bueno, el candidato más votado, ¿no? Entonces, es decir, bueno, pues esto es lo que te importa a ti la candidatura, ¿no? Y ese sentimiento yo creo que fue bastante generalizado. Aunque sea por una cuestión, yo no sé si puede ser estratégica, pero razones estéticas, desde luego que la democracia también tiene algo de eso, de escenificación, de una cierta solemnidad, de un cierto respeto a lo institucional, a los propios ciudadanos, que no te sientas engañado y te sientas tratado como un imbécil, ¿no? De todas maneras, ya antes de las elecciones europeas, bueno, aquí lo dijimos, ¿no? Sí, ya se decía que Borrell no tenía muchas ganas de irse a Europa. Aquí lo dijimos, ¿no? Porque además teníamos alguna información al respecto de que tenía mucho de apariencia de maquillaje electoral y que Borrell no pretendía estar mucho tiempo, entre otras cosas porque eurodiputado, pues tienes que tener una cierta vocación, primero, a irte a otro país a vivir, a dejar tu vida parada, y no te vas solo de eurodiputado. Otra cosa es que te vayas como eurodiputado y además como presidente de la comisión o como alto representante, como, no sé, o en el consejo, alguna cosa así, ¿no? Bueno, de hecho se tomó también, ¿no? Se hacían hasta ciertas bromas, ¿no? Con que Borrell pues no quería irse a Europa y que al final pues podía ser, ¿no? Una estrategia de enviarlo a Europa para, digamos, que favorecer las relaciones, ¿no? Con los partidos independentistas y bueno, pues que podía ser incluso llegar a ser un gesto. Y entonces ahora es como que se podría llegar a confirmar ese rumor, ¿no? De que Borrell pues no tenía muchas ganas de ser eurodiputado. Hombre, yo desde luego creo que el gesto y que además haya sido tan rápido es feo, porque realmente sí da un poco es un desengaño hacia los votantes y parece un poco de desprecio también incluso al puesto de eurodiputado. Es verdad que además Josep Borrell fue eurodiputado, fue incluso presidente del Parlamento Europeo durante la época de Zapatero, entonces es bastante chocante esta decisión después de haber asegurado durante los debates que iba a liderar un poco la socialdemocracia en Europa desde el punto de vista del PSOE. Sí que es verdad que es feo. Sería interesante saber los detalles, la intrahistoria, la negociación, cómo ha sucedido todo. Quizá también ha influido el hecho de que no hay gobierno todavía en España y que es posible que se retrase y el hecho de que se mantenga en el Ministerio de Exteriores, pero desde luego sí que es llamativo y es chocante. Es verdad que probablemente no le inhabilita ni le impediría ocupar un alto cargo si es designado para ello, y realmente en los medios y digamos entre los rumores se sigue hablando de él como un candidato, porque además, bueno, Pedro Sánchez sí parece que está presionando y está apoyando la candidatura del holandés socialdemócrata para la presidencia de la Comisión, pero todos los medios destacan y todos, digamos, los corresponsales también destacan que España probablemente no renuncia a tener algún alto cargo. Podría ser vicepresidente de la Comisión también, o quizá el alto representante de política exterior. Veremos a ver, pero sí que es verdad que, ya os digo, yo no he visto que haya tenido mucha repercusión en los medios europeos el hecho de que Borrell haya renunciado, con lo cual no debe ser algo tan raro que haya llamado tanto la atención, pero desde luego desde el punto de vista hacia el votante español yo coincido con vosotros, realmente es un detalle feo. Y luego está este asunto de si tener un representante español en esas instituciones es positivo o no. Porque todos damos por hecho que sí, que tener un representante es mejor siempre que no tenerlo. Y supongo que es que sí lo es, salvo, claro, Rodrigo Rato en el Fondo Monetario Internacional. Pero no deja de resultar una batalla que es muy costosa porque para que luego acuse Pedro Sánchez de estar peleando por los sillones a Pablo Iglesias. Porque lo que estamos haciendo en Europa es exactamente eso, pelear por los sillones. Porque damos por hecho que los sillones sirven para algo, ¿no? Pero mira, esto de tener un representante español...
que me llamó la atención sobre digamos, el papel que estaba jugando Pedro Sánchez en Europa, me parece que era de Político, que comparaba un poco el papel de Pedro Sánchez con el de Matteo Renzi hace 5 años, que entonces también era la estrella emergente de la socialdemocracia en Europa, y consiguió que 3 altos cargos de la Unión Europea fueran para italianos. En este caso, pues Mario Draghi, Federica Mogherini y en la presidencia del Parlamento Europeo. Se alabó mucho su capacidad negociadora, pero había alguien que decía, bueno, lo que pasa es que cometió un error, que es que consiguió que fueran italianos, pero no socialdemócratas. En este sentido, decían que Pedro Sánchez debería tener cuidado de los equilibrios también ideológicos, ¿no? No se trata solo de un tema de nacionalidades, porque si tú pretendes impulsar una agenda socialdemócrata o progresista o, digamos, de cambios, lo que necesitas también es que personas que estén en esa línea, ¿no? No solamente que tengan prestigio y sean de tu propia nacionalidad. En este sentido, parece que Pedro Sánchez, con la elección de Timmermans en la Comisión Europea, pues sí está apostando. Es evidente que el tener a alguien de tu nacionalidad indica una mayor sensibilidad hacia los intereses de tu país, y siempre es algo destacable. Pero también había gente que estaba pidiendo en este, digamos, reparto de altos cargos en las instituciones europeas, que más allá de la nacionalidad se valorara sobre todo la competencia personal, ¿no? y digamos a la persona más que su grupo de procedencia o su nacionalidad. Pues no entiendo por qué, porque nosotros tenemos españoles, dignos españoles, independientemente de su cualificación, capaces de llevar a la Unión Europea hasta metas nunca soñadas. Con 2 cojones. Españoles, muchos españoles. Muchos españoles. Oye, esto de los sillones, no sé qué os parece a vosotros, pero con todo este reproche que está recibiendo Podemos, estar defendiendo los sillones, me ha venido a la memoria aquel vídeo que hicieron en Podemos hace 3 años, cuando decía, se nos acusa de querer sillones. Hablemos de sillones. Ya que dicen que de lo único que nos interesa hablar es de los sillones, vamos a hablar de sillones. Pero en serio, hablemos de los sillones que le importan a la gente. Este es el sillón donde el PP no quiere que se sienten ni Barberá ni todos los políticos aforados. Estos son los sillones donde el gobierno le da explicaciones a los representantes de la gente. Y este, donde le da explicaciones a la gente. Este era el sillón de Aznar cuando ganó las elecciones. Y este, el de la segunda legislatura. No, este no, este. Este es el sillón donde Felipe hablaba de las ideas de justicia social. Entonces va mostrando una serie de... En el que habla ahora de las mismas ideas de Pablo Iglesias. Imágenes, pues salía Felipe González, dice, este era el sillón donde hablaba Felipe González, sale el Congreso, dice, y este donde habla ahora, y sale el Consejo de Gas Natural. Y entonces, en fin, hacen una relación de las... Y aquí están todas las sillas donde esperar sentado en turno para una operación en la sanidad con recortes. Social. Este sillón no paga IBI y el tuyo sí. Los de la Iglesia. Esta silla depende de que los políticos hagan cumplir la ley de dependencia. Y este sillón está vacío porque le aumentaron el IVA a la cultura y no a los yates. Este es el sillón de un hombre en una empresa española. Este, el de una mujer en la misma empresa. Este es el sillón donde Europa parece decidir qué hacer con los refugiados. Y estos los sillones que le dejaron a nuestros jóvenes mejor preparados. Este es el sillón donde se van a quedar algunos echados todo el domingo por no votar. Y este mismo en el que van a insultar durante 4 años por lo que votaron los otros. Estos son los sillones de la oposición que sirven para quejarse, para denunciar la realidad de la gente. Y entonces ahí salían las caras, algunos rostros de Podemos. Que sirven para cambiarle la realidad a la gente. Pero porque toda esta batalla, a mí me parece bastante estéril, pero toda esta conversación creo que, a los que nos interesa la política y la actividad política, el marketing político, nos parece muy interesante todo esto de a ver quién gana los relatos, ¿no? ¿Cómo consigues convencer que la culpa la tiene el de delante, que por eso no gobiernas y así si vamos a elecciones no sales tan mal parado, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que aquí hay un peligro, y es que si utilizas la misma estrategia que utilizaste hace unos años, pues ya no cuela, ¿no? Yo creo pero esto no lo están utilizando, lo he contado yo porque me he acordado del vídeo y lo he puesto yo, pero el vídeo está en hemeroteca de YouTube. Me refiero a la estrategia de no va a haber gobierno porque Podemos porque Pablo Iglesias no quiere, que son las mismas palabras que escuchamos hace unos años y las estamos escuchando ya. Susana Díaz cuando decía, es que cómo puede ser, nadie va a entender que Podemos no se abstenga ante un gobierno de Pedro Sánchez. Es la misma estrategia que vimos hace unos años. Y el problema es que, en su momento pudo calar en gran parte de la opinión pública, pero yo no sé si utilizas la misma estrategia si va a volver a colar. Y deberían trabajárselo más, sobre todo porque Podemos es uno de los partidos que apoyó la moción de censura para que Pedro Sánchez fuese presidente. Entonces, a lo mejor eso tendrían que tenerlo claro y no meter en el mismo cesto a Podemos, en el mismo cesto que a lo mejor el Partido Popular o a Ciudadanos.
También es verdad que yo creo que en este caso, ahora mismo con el resultado electoral, es verdad que la única opción de presidente de gobierno es Pedro Sánchez, en una posición de gobierno minoritario, menos minoritario que el que estaba después de la moción de censura, pero sigue siendo un gobierno minoritario. Para aprobar cualquier cosa va a necesitar aliados y pactos y acuerdos con otras formaciones políticas. Entonces, yo no sé cuál sería la mejor opción de influir. Decías, ¿los sillones importan? Hombre, es evidente, la experiencia nos demuestra que sí que importan y que en muchos casos además dan visibilidad y permiten hacer cambios o por lo menos impulsar tendencias o meter una pequeña espita para digamos cambiar el rumbo en algunas cosas. Entonces yo en este sentido creo que tiene bastante lógica que Podemos lo esté intentando. Quizá también podrían influir bastante pues eso, con los pactos puntuales posgobierno, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, todo el mundo creo que coincidirá en que la subida del salario mínimo interprofesional no hubiera sido posible si no hubiera sido por Podemos en la pasada legislatura, una de las últimas medidas del gobierno antes de las elecciones. Bueno, está ahí. Es verdad que además todos los partidos ahora mismo juegan el doble juego de intentar sacar adelante sus ideas y sus medidas con su propia supervivencia política. Entonces es difícil hacer encajar todas las piezas del puzzle, pero es verdad que ahora mismo la sensación es esa, ¿no? Que todo el mundo está un poco con ¿qué hay de lo mío? Y al final el país sigue paralizado. Sí, pero luego, por ejemplo, aquí Calvo decía, lo que nadie va a entender es que el Partido Socialista fuerce nuevas elecciones por no ceder ni una pizca de poder. Bueno, sí que lo van a entender si dicen no ha habido acuerdo por culpa de Pablo Iglesias y por tanto tenemos que ir a elecciones. Sí. El caso, lo que decías tú, Fer, o sea, el caso es que todo es justificable si puedes echarle la culpa al diferente. A ver a quién se consigue culpar, pero bueno, ya lo veremos. Claro. A ver, decía Iglesias, el acuerdo está más cerca. No sé si son palabras proféticas o será una gran metedura de pata. El tiempo lo dirá, ¿no? Pero decía, el acuerdo está más cerca de lo que parece. Bueno, pues vamos a verlo, vamos a ver. Yo de todas formas creo que las nuevas elecciones, así como al final es verdad que a Pedro Sánchez le salió bien la jugada de anticiparlas cuando le tumban los presupuestos y decide convocar elecciones, es bastante evidente que le sale bien la jugada. Una repetición electoral, todo el mundo da por hecho que el Partido Socialista saldría beneficiado, pero yo tengo mis dudas. Creo que habría una desmovilización tan brutal que es difícil pues poder sacar conclusiones claras, ¿no? Al final también el 28 de abril pues se dieron una serie de circunstancias que hizo que mucha gente fuera a las urnas y visto lo visto no dan muchas ganas ni hay muchos incentivos para volver a apoyar a estos mismos políticos, salvo que hubiera unas elecciones con nuevas caras en todos los partidos, que quizás sería lo que debíamos exigir los ciudadanos si no son capaces de gestionar esta situación. Bueno, pues esto en todo caso vamos a ver, porque intentamos aparcar los periódicos también para hablar de las cosas de la cafetera, de la comunidad de la cafetera y también dedicar el tiempo de la sobremesa a charlar y tenemos que ver un montón de cosas, comunidad. Nos están llegando ya algunos mensajes de gente que viene fuera de Madrid para el día 13 de julio. Hoy vamos a hablar precisamente con el Conde Duque porque vamos a hacer lo siguiente. Como hay gente que viene de fuera y ya tiene asegurados los billetes y las reservas, creo que va a haber, por las encuestas que hicimos, creo que va a haber sitio para todos sin problemas porque son 278 plazas aseguradas, es en medio del verano, sospechamos que habrá mucha gente que no pueda venir precisamente por esas fechas, de manera que creemos que va a ser una cosa bastante familiar, un encuentro bastante familiar, más pequeño que el de otras ocasiones. El año pasado se juntaron casi 1.000 personas. Bueno, pero lo que sí que vamos a hacer es hacer un sistema de reservas de entradas para que las podáis sacar. Será prácticamente a coste de gastos, o sea, será €1 por entrada, pero para que todo el mundo que vaya a venir desde fuera se pueda asegurar que tiene su plaza reservada y no se tenga que venir en balde. Así que, en todo caso, estoy seguro de que si eso pasase, pues ya veríamos a ver qué es lo que hacemos, pero si le pasa a una persona o 2 personas, seguro que se pueden quedar tomando una cerveza, pero no va a ser el caso porque creo que vamos a caber todos perfectamente. Pero hoy hablamos con el Conde Duque, a ver si en cuanto puedan activarnos el sistema, ponemos esas 270 entradas a disposición de la gente. Como el sistema de entradas tiene un pequeño coste, de ahí la explicación de por qué sería esto, para garantizarse una plaza, recoger la entrada que se hace a través de internet, a través del ordenador. Lo enviaremos a los mecenas a través de email, lo enviaremos al grupo de Telegram, lo contaremos aquí en el programa para que nadie se quede sin su entrada y la podáis reservar. Es un sistema que va al margen de nosotros. Nosotros no tenemos capacidad para sacar entradas a través del sistema, de manera que tendréis que hacer
el ejercicio de conectaros a esa página web. Es una página normal de venta de entradas, pero lo vamos a poner a coste prácticamente cero o muy barato, a €1, lo justo para pagar los costes de la chica que nos ayudará a colocar a la gente y del sistema de venta de entradas. Así que será como a €1, un poquito menos. Dice Xavi, nosotros igual decidimos ir a última hora, ya preguntaremos si hay sitio. Lo que pasa es que las entradas van a estar sacadas, entonces yo no sé si después podremos, pero bueno, supongo que sí, que después que se cerrará, pues habrá manera de conseguirlas en el último momento si es que quedan todavía. Pero no vamos a reservar un número de entradas para los imprevistos, porque si no, eso es un follón tremendo y nos tocaría a nosotros hacer un poco la organización de las entradas, y eso sabemos que siempre es una mala idea, porque no nos dedicamos a esto, no sabemos hacer esto, sabemos hacer programas de radio, y lo otro pues es un poco caotizarlo. Así que lo vamos a hacer de la forma más sencilla y más, dice Ayla, yo os ayudo gratis. Luego hay un montón de voluntarios también, porque Enrique Quesada, a Pachi ya le hemos enganchado también, a Enfermeros Alesa seguro que le enganchamos también, para que hagan de embajadores, para aquellas personas que lleguen solas, pues que sean acomodadas todas juntas, y va a ser divertido, lo vamos a pasar bien y será una tarde divertida. Y sobre todo, luego hay una terraza que está delante, también hay una película que van a proyectar justo a continuación de nuestro acto en el mismo lugar, y la gente podrá salirse, podrá tomarse algo porque tiene una terraza, pero hay también una terraza y varios bares, es una zona además muy cercana a Malasaña, o sea que bien, sí. Es muy agradable y la gente se puede organizar para quedarse tomando cervezas y disfrutar con los demás, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto tengamos confirmación del Conde Duque, lo contamos aquí, lo enviamos al grupo de mecenas a través de email, lo enviamos también al grupo de Telegram, lo enviamos también a los grupos de WhatsApp y lo publicamos en las redes sociales y lo damos a conocer aquí en el programa para que tengáis el link desde el que se puedan comprar esas entradas para la desvirtualización cafetera a coste prácticamente cero, vamos a precio de coste. ¿Vale? ¿Os parece? Ya no tenemos nada más que aportar. La película. El Gran Dictador. El Gran Dictador para el próximo ¿Sabes qué peli viernes? he visto esta semana? Ya no me acuerdo, así que da igual. Tienes que ver Paquita Salas, Fer. Ya no me acuerdo. Y tú también, Pai. Te voy a enganchar a ti también. Le voy a preguntarle a María Galería que me diga cómo se llama la peli que hemos visto, que era estupenda. O sea, no me preguntes cosas que no puedo contestar a esta hora. Por mi cerebro. Muy bien, es una película que no sabemos. Por mi cerebro. Tenéis que ver una película que... Licuado. Claro, vaya, es ¿Cómo que se llamaba la película nos pide que hemos demasiado visto esta semana? Sí. O sea, porque si ya ni siquiera nos das una palabra clave, ya sí que no sabemos entrar en tu cerebro, Fer. País sí sabe. A veces, pero realmente que hayas visto una película y sea así sin más, digo... Claro, o sea... Sí, pero es que me pasan cosas... O sea, no sé, yo me preocuparía por mi estado cerebral si no fuera porque luego memorizo una cantidad de cosas absurdas. O sea, a mí me hablas del Consejo Europeo y soy capaz de decirte ahora cuáles son los principales bloqueos. Que dices, algo está pasando en tu cerebro. Sin embargo, la Casa de la Sidra. Las normas de la Casa de la Sidra. Maravillosa película. Sí, las reglas de la Casa de la Sidra o las normas de la Casa de la Sidra. Sí. Y ya me lo está contestando, pero porque me lo está diciendo María Galería. Si no, dice The Cider House Rules. Sí. Y es una novela. Pues es maravillosa. Sí. Y yo la película la había visto hace un montón de años, la volvimos a ver esta semana. Y entonces me ha gustado mucho y hemos pensado que a lo mejor era una buena idea para las normas de la Casa de la Sidra, que era una buena idea para el próximo Videoforum, pero de momento ya sabéis que este viernes es el Gran Dictador. Así que claro, pero el próximo, o sea, tenemos la de este viernes, que es el Gran Dictador, y la del siguiente sería ya de las últimas. Tiene que ser... Bueno, pero es que la norma de la Casa de la Sidra... Tiene un 7 en Phil Affinity, o sea, que hombre, es un peliculón, porque además habla que a veces... Seguro que la has visto, Seguro. Es un clásico. Es con Tobey Maguire, que hace de huérfano, que vive en un orfanato donde hay un médico que practica abortos ilegales... Dice el Conde de Montecristo que lo que me pasa es cosa de viejetes. Dice, te acuerdas de cosas de tu infancia, pero no te acuerdas de lo inmediato. Que no, Montecristo, porque me acuerdo de cosas inmediatas. De pronto sucede algo en el Consejo Europeo y puedo estar 3 horas pivotando en torno a eso, pero sin embargo, si me preguntas de qué color llevo hoy los calzoncillos, no sería capaz de decírtelo. O sea, me pasan cosas así. O bajo la mirada, miro, por ejemplo... ¿Con qué comiste ayer? Nicole Raquet. Nicole, no.
Carola Raquet. Es que ¿sabes lo que me pasa? Fenomenal, sí. No, en este caso no, porque digo, voy a poner un tuit, digo, voy a mirar bien el nombre como se escribe Raquet. Pero a mí eso también me pasa. Y entonces de pronto cierro el tuit y lo voy a escribir y digo, a ver cómo se escribía, y vuelvo otra vez atrás, cierro otra vez y vuelvo, y tengo que volver atrás. O sea, es una cuestión de, y es por tener demasiadas cosas en la cabeza. Sí. Es por madrugar. Es que esto me está matando el madrugón. Me estáis matando. Déficit de atención se llama ahora cuando pasa eso a los niños. Memoria selectiva. Yo me acuerdo que También. Iñaki Gabilondo, además ya tuve la oportunidad de hablarlo con él, los 10 primeros años que trabajamos juntos no se acordaba del nombre de Radiocable. No se acordaba del mío, pero no del nombre de Radiocable. Y entonces me venía y me decía, ¿qué tal, Fer? ¿Cómo vas? ¿Cómo llevas la mañana? Y yo, bien. Y dice, bueno, ¿cómo va tu empresa? ¿Cómo va...? Y yo le decía, ¿Radiocable? Sí, Radiocable. 10 años. Y entonces un día le dije, a ver, Iñaki, hace 10 años ya, digo, ¿cómo? Dice, no lo sé. Dice, es una cosa de esas que en algún momento tu cerebro decide que no se va a aprender ese nombre, que a mí me pasa con nombres propios. Hay gente con la que tu cerebro decide que no se lo va a aprender. No se lo va a aprender. Y no o le cambia el nombre. A mí a veces me pasa que determinadas personas, no sé por qué, mi cerebro decide que se llaman así, aunque se llamen de otra manera. A mí lo que me pasa es que tengo memoria fotográfica. Yo, por ejemplo, voy por la calle y a lo mejor si veo a alguien que puedo llegar a conocer o que conocí en algún momento, sé que la conozco, pero no me acordaré nunca de su nombre. Entonces es como, es que esta persona... Y entonces empiezas, venga, tengo que hacer ese esfuerzo, venga. Y entonces empieza tu cerebro a intentar encontrar cuál era el nombre de esa persona, pero es imposible. Es imposible. Entonces hay veces que muchas veces digo, hola. Entonces, y nada, empiezo a intuir el nombre, pero no me lo voy a aprender. Pues esto saliendo en la tele es terrorífico, porque... Claro, la gente te sigue viendo. A lo mejor solo os habéis conocido una vez, pero ellos te siguen viendo a ti durante mucho tiempo. Entonces a ti te reconocen por la calle inmediatamente y te dicen, hombre, Fernando, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de mí que estuvimos? A ver, ¿te acuerdas? Eso lo hace Paquita Salas. Claro, pero yo a eso sí, porque debo decir que los oyentes son encantadores y entonces... Encantadores, y es verdad que cada vez que nos han parado algún día cuando hemos estado fuera, siempre han sido muy generosos en ese sentido porque saben de mi licuado cerebral. Pero me pasa, por ejemplo, en Castellote. Y amigos de la infancia también, que es que dices, hombre, que mi cerebro haya borrado episodios. ¡Hombre, Fer! Y yo sé que te quiero, sé que eres alguien cercano, sé que probablemente hayamos pasado alguna borrachera juntos, pero pues tengo un pequeño vacío mental. Pero claro, no puedes decirlo. Intentas las típicas reglas del ensayo. Pero yo, por ejemplo, en el teléfono ya me pongo palabras clave con la gente. Sí, yo en el nombre también. Bueno, pero es que mi agenda de teléfonos debe tener 1.500 personas, porque claro, todas las entrevistas que hacemos tienes que memorizarlas primero, no sé qué, bueno, es un follón. Pero os cuento una cosa muy fuerte, muy divertida. La verdad es que nunca la voy a contar, es una cosa un poco fea, pero bueno. Yo tuve bastante buena relación con Joaquín Almunia, el político. Nos llevábamos bien, era un tipo bastante majo. Y entonces cuando al montar Radiocable le invité aquí a comer a casa, para que se viniera aquí a La Guardilla. Y entonces se vino a comer y tal, y estaba por allí Nico. Y Nico, mi amigo, había trabajado en la tele del Congreso. Había sido cámara en el Congreso, había trabajado en realización en el Congreso, en producción en la tele del Congreso de los Diputados. Y le dije, vente a comer, digo que va a venir Joaquín Almunia y te vienes con nosotros. Nico y yo siempre hemos hecho muchos proyectos juntos, siempre hemos hecho cosas juntos y me echaba una mano en Radiocable muchas veces en algunas cosas. Y entonces vino Nico a comer. Y entonces cuando entrábamos, yo asocié con eso que me había dicho que había trabajado en el Congreso, pues que los conocía a todos mucho, a todos los políticos. Y entonces nada más entrar Joaquín Almunia en la habitación, le digo, mira Joaquín, te presento a mi amigo Nico. Dice, bueno, le conoces seguro porque trabajó en la tele del Congreso. Hombre, claro, Nico, claro que me acuerdo, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? Le abraza así súper estupendamente y tal. Y entonces comemos, tal, y cuando se va Joaquín Almunia me dice, Nico, ¿sabes una cosa? No le conocía de nada. De nada. Dice, no me lo he cruzado nunca he estado con él, ni con tal. Y entonces nos hizo mucha gracia porque hay una actitud muy política. Decían que Jordi Pujol era capaz de recordar todos los nombres de las personas con las que había conversado alguna vez. Que de hecho aterrizaba con un helicóptero en pleno Lleida, se bajaba y saludaba a una señora que estaba cocinando unas setas, unos champiñones, y le decía, doña Mari Carmen, ¿cómo van sus hijos? Pues eso es una gran habilidad, sobre todo para un político. Para políticos habilidad vital. Política. Y entonces esto tiene una descripción, porque esto está inventado desde los tiempos del marketing, y entonces normalmente hay gente que lleva un asistente que va tomando nota de los nombres y después les remite una carta. Y entonces tienen en la cabeza, y cuando visitan una cierta zona tienen incluso analizados quién son, tal, que tienen muy protocolizado el trabajo. A mí me sorprendió mucho la primera vez que vi a Felipe González, que me reuní con él en su despacho,
que cuando, bueno, tuvimos la reunión, estuvimos hablando, tal, no sé qué, y a los pocos meses nos volvimos a reunir y para una entrevista, para entrevistarle, y luego estuvimos conversando sobre cómo estaba cambiando el mundo, las nuevas tecnologías, cómo iba a cambiar las redes sociales, etcétera, etcétera. Y entonces, la segunda vez, me empezó a citar un montón de cosas, pero un montón de cosas de las que habíamos hablado la primera vez, que yo decía, claro, que yo me acuerde de cosas que me ha contado sobre su familia o sobre tal, pues es normal, pero que se acuerde él con la cantidad de gente que recibe. Y luego, claro, llegué a la conclusión y pregunté un poco y de que es que después de terminar la reunión tomaba notas sobre lo que había conversado en la reunión, que es un trabajo bastante de hormiguita. O sea, al final tienes que sentarte y decir, pues hemos hablado de esto, y esto irá por aquí, por allá, y tener siempre escritos de las cosas a las que concluyes en las reuniones y de las cosas que has hablado con la gente con la que te has relacionado. Una práctica que yo empecé a utilizar a partir de entonces, y tengo notas de reuniones de lo más surrealistas en las que he participado, claro, de todo tipo de gente. No es verdad que no lo tomo con tantísimo, porque hay veces que se me olvida, hay veces que vuelves y que luego vas a otro lado y entonces ya no lo vas dejando, pero sí intentar llevar un poco al día las conversaciones un poquito tal. Pero fíjate, pero esos son los archivos de los grandes líderes, así luego escriben sus memorias y escriben libros o realmente llegan a dejar un legado para la historia que cuenta mucho de lo que ha sido su actividad. Sí, claro, completamente. Pero, en fin, bueno. Ahora lo hacemos en las notas del móvil. Las notas del móvil. No, es que sobre esto que estabas diciendo, Pai, he visto hoy precisamente Felipe González montaron la fundación para reunir todos los papeles y todo el intercambio de correos y de cartas que había mantenido. Claro, una persona que se ha relacionado con todos los mandatarios, que ha participado en la construcción europea, que tiene una cantidad de material archivado. A mí me contaron que de pronto todo ese material, como en España no hay una ley que regule ni siquiera muy correctamente el material generado por los expresidentes, pero tampoco cuál pertenece a secretos oficiales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Felipe González tenía un montón de notas, fotografías, archivos y todo eso. Primero estuvo en las oficinas de la calle Ferraz, después de que pasó por Moncloa. Después eso se fue a un almacén y allí se fue deteriorando, desgastando, hasta que decidieron montar una fundación y organizar todo ese trabajo, que es un trabajo de archivo y de documentación sobre un capítulo de la historia de España que es muy importante. Y ahora van a presentar, precisamente la semana que viene, por eso me he acordado cuando lo has dicho, van a presentar las cartas, la correspondencia, que ha sido digitalizada, toda la correspondencia que, entre otras cosas, tenía con algunos mandatarios europeos. Y tú fíjate, le pedían a Felipe González que explicase esto. Vamos a ver si encuentro el vídeo, porque me lo han enviado precisamente como un adelanto de lo que se va a presentar. No sé si lo voy a encontrar, porque no lo tenía previsto esto, pero como estamos hablando de la memoria de los archivos, lo importante que es archivar. Pero fíjate, eso en Estados Unidos está muy protocolizado y muy generalizado. Y de hecho todos los expresidentes montan su propia biblioteca. Y su biblioteca es eso. En realidad es poner a disposición del público pues todos esos documentos que muestran un poco la trastienda de lo que ha sido su presidencia, la toma de decisiones, todo lo que consideran que se puede divulgar. Es evidente que hay material clasificado que supongo que no llega nunca o que solo llega a ver la luz pasados pues X años, 50 o los que sea, pero es realmente todos los grandes presidentes cuando oyes que han dejado el cargo, todos se ponen a trabajar en su biblioteca para dejar eso un poco a los historiadores y en general al público, ¿no? Sí. Una visión más de la trastienda y más de digamos de lo que es fuera de los focos, de cómo se fueron tomando las decisiones, qué cosas influyeron que no llegaron nunca a la opinión pública y siempre es interesante desde luego para la gente que nos gusta la política, pero para los historiadores, pero para mucha gente también, para saber, si quieres llegar a saber cómo se gestiona el mundo y cómo se dirige. Y además es que, fíjate, también este país tiene una deuda con la memoria histórica, porque estábamos pensando, tú fíjate, qué lejos queda aquella fotografía, ¿recordáis los tratados de paz de Dayton en los que participaba Bill Clinton, Jacques Chirac, Helmut Kohl, John Mayer, Felipe González, donde tuvimos un papel extraordinariamente protagonista en la política internacional y donde la presencia de España tuvo tantísima notoriedad, tantísima importancia? Bueno, todo eso quedaba almacenado en unas cajas que estaban allí deteriorándose, perdidas en la nada. Y fue también una iniciativa por parte de la hija de Felipe González, de María González, que dijo, oye, este material, y empezó a mirar entre no solamente las fotografías, los manuscritos, las notas que tomaba Felipe González cuando terminaba las reuniones. Decía, pero es que esto es un material, algunas de ellas que debieran tener alguna consideración legal también,
porque habrá que ver si son secretos de Estado, si no, si se pueden dar a conocer, pero todo esto hay que archivarlo porque explica la imagen de España. Bueno, pues ahora se van a presentar las cartas, el correo postal, y decía Felipe González, fijaos, esto me lo han enviado anunciándome, oye, se va a hacer esta presentación, no lo tenía previsto hablar de esto, si no lo habría organizado un poquito mejor para que lo escucharais, pero me lo han enviado con esto. Bueno, yo creo que es muy interesante que la gente sepa, que cualquier ciudadano pueda saber que hay por debajo, que corre por debajo de la mesa en una comunicación que empieza a desaparecer, que es la epistolar para entendernos, que siempre es una comunicación más sosegada, pues no es lo mismo hacer un tuit que ponerse a escribir una carta, en las dos dimensiones, la relación con el ciudadano, que a la vez tiene dos partes. El ciudadano no se dirigía a mí igual cuando era líder de la oposición que cuando era presidente del gobierno, es obvio, incluso cuando dejé de serlo después, y la otra dimensión que es la relación con responsables políticos de distinto orden y nivel en el mundo. Son dos cosas distintas. En mi manera de ver la política, si hay algo que pudiera ser relevante en la relación con los líderes políticos, es que yo creía que la buena fe y la confianza premiaban la posibilidad de llegar a soluciones acordadas. Cuando la buena fe no significa perder el sentido de la realidad, pero cuando te comunicas, y cuando te comunicas por escrito más, ¿no? Cuando te comunicas con los líderes políticos desde la confianza, generas confianza. Pues estas cartas se van a presentar ahora. Algunas son comunicaciones privadas, como digo, entre importantísimos líderes políticos que construyeron pues desde la Unión Europea hasta... En fin, muy interesante. Ahora se va a presentar en estos días en Madrid y lo va a presentar además... Iván Redondo, el director del gabinete del presidente Pedro Sánchez, que este es un personaje que también un día tenemos que hablar de él, porque es la mano que mece la cuna. El spin doctor, como el spin doctor. Todos le atribuyen grandes... Bueno, siempre el éxito tiene muchos padres, el fracaso, la derrota suele ser huérfana, pero a Iván Redondo se le atribuyen muchas de estas imágenes que están saliendo de Pedro Sánchez, toda esta campaña de marketing político sentado en el avión, todas estas fotografías, y dicen que es un súper experto en llevar a gente a la presidencia, dada igual que sea de Extremadura o del gobierno. Yo creo que esas cosas siempre están un poco infladas, pero bueno, estas cartas las va a presentar José Enrique Serrano, Iván Redondo, Eduardo Madina, así que va a ser interesante. Pero es interesante ahora que dices porque permitiría también conocer un poco las relaciones personales que se establecen entre los líderes políticos, ¿no? Que muchas veces se habla eso de cómo la química entre dos, la química personal, no ya ni política, ni ideológica, ni nada, sino la química personal hace más para la política internacional de lo que creemos. Y hace muy poquito, creo que fue esta semana o la semana pasada, le hicieron una pregunta a Vladimir Putin, al presidente ruso, de quién eran los líderes que más le habían impresionado así a nivel personal. Y curiosamente decía que de los que más le habían llamado la atención había sido Jacques Chirac, el presidente francés, que no es precisamente un personaje que haya calado en la opinión pública como un gran pues humanista, pero según Vladimir Putin pues era alguien que sabía de todo, que era un gran intelectual, que además escuchaba, y es curioso eso, como al final se establecen de pronto conexiones inesperadas. También se habló mucho en su día de la buena química entre Vladimir Putin y George Bush. Es verdad que Putin no ha recordado especialmente a George Bush, pero sí es cierto que a veces se menosprecia, no se tiene tan en cuenta esa pequeña variable humana en la geopolítica y probablemente influye más de lo que pensamos. Influye muchísimo. Pero es muy interesante, fíjate, algunas de las cosas que van a presentar son todas las cartas hacia una reflexión Felipe González que recibía de los ciudadanos. Y además lo que van a hacer son 10.000 folios, 10.000 folios que van a publicar todas íntegramente en Internet. Algunas de las conversaciones pues tienen que ver con el Papa, con personajes de toda índole, de todo tipo, con George Bush padre, en fin, con todo tipo de personalidades, ¿no? Y como tienen mucho interés también en que sea completamente público, puesto que forma parte de una fundación y se trata de dar a conocer el trabajo, pues lo van a colocar en una web para facilitar la búsqueda. Y luego hay un montón de
de personajes que a la vista de esas cartas han escrito textos y participan también en la difusión, ¿no? Y he estado viendo que había algunos nombres que eran interesantísimos. Desde Javois, Manuel Vilas, Loreto Sesma, Eduardo Madina, Alfonso Zapico, que han escrito, que han dibujado a partir de estas cartas de los ciudadanos, que también explican un poco la relación con nuestros poderes políticos, de la transición, la gente, la manera en la que se dirigía a los políticos, la manera en la que se dirigían a Felipe González cuando era líder de la oposición y luego ya cuando era gobernante, y cómo cambia el tono también de los propios ciudadanos. Así que es un material interesantísimo. Y sería interesante también preguntarle a María si ha habido gente que se ha negado a que se hicieran públicas sus cartas, porque imagino que también hay ahí un aspecto de datos personales, ¿no? Al final, si es una correspondencia personal, aunque fuera entre presidente del gobierno y eso, yo no sé si eso está asumido que se puede llegar a hacer público, si a alguna persona a lo mejor por lo que sea le molesta o le incomoda que eso llegue a divulgarse. Sería interesante saber si alguien se ha quejado o alguien se ha negado. Creo que una vez te lo entregan, me imagino que todo eso está muy legislado, que una vez te lo entregan forma parte ya de tu material, ¿no? Una vez te lo han enviado, pero de todas formas, por ejemplo, aquí no había una regulación específica sobre el material de los expresidentes, que también es muy llamativo. En Estados Unidos está absolutamente recogido a quién pertenece, desde los mensajes que se envían por teléfono móvil hasta los mensajes de email, de correo. El tiempo que dedica el presidente de los Estados Unidos es tiempo de América. Bueno, aquí en España había un vacío legal hasta el punto de que estaba todo almacenado en unas cajas, perdido en un almacén, y algunas ya semipochas, ¿no? Bueno, y también planteará un tema de transparencia, ¿no? De hasta qué punto ciertas conversaciones tienen que quedarse en las cuatro paredes de un despacho o no. Bueno, y también es un poco lo que dice Pai. A lo mejor es lo que contienen esas cartas no son motivo de escándalo como tal, ¿no? O sea, son cartas políticas, claro, si tú le escribes pero tampoco contarán a lo mejor cosas tan confidenciales como las que pudieran contar. No lo sé, bueno, el caso es que se presenta en los próximos días y veremos a ver, podremos bucear entre esas cartas y veremos a ver la naturaleza. Y ya verás, María, como hay alguien que repasando todas esas cartas encuentra noticias, pasó con los cables de WikiLeaks de los embajadores, es decir, este tipo de material siempre revela y saca a la luz cosas que no se conocían. Bueno, por eso es interesante. O sea, precisamente, si no tendría ningún sentido darlo a conocer. Pero por eso me parecía interesante saber si había alguien que por algún motivo se había negado a que se divulgaran, si es que tienes capacidad para negarte a que se divulgue, porque es verdad lo que dices, que probablemente una vez que forma parte de la correspondencia oficial ya pasa a ser propiedad del gobierno o de quien sea, ¿no? Pero bueno, sí que puede haber alguien que quede pues mal parado o en evidencia o incluso en ridículo por algún motivo, y que quizá pues se acuerde y no le haga mucha gracia este aspecto. Y no me refiero a ciudadanos, sino me refiero más bien a cargos políticos y a determinadas figuras públicas. Bueno, pues veremos a ver si se presenta ahora en los próximos días. ¿Alguna cosa más teníamos? No. Vale. Pues... Película, y que nos enviéis las notas de audio al 627-002-002. Eso es. Venga, muchísimas gracias a todas. Nos vamos. Mañana volvemos aquí en La Cafetera, porque esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Gracias, Pai. Gracias, Mary. Gracias a todas. Speak to my heart, reminding me I belong. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Your mercy's new